¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de Vida sin Límites. Hoy quiero hablar de un tema, de algo que se está hablando y recorriendo bastante internet últimamente, que es la disonancia cognitiva, algo que está sonando mucho por ahí. Y en este vídeo no me voy a poner a filosofar ni a intentar convencer a nadie de que es verdad y que no es verdad sobre esta pandemia o plandemia. Evidencias hay, más que de sobra, y como yo digo siempre, el que quiera ver, verá, y el que no quiera ver, pues no tiene sentido. Pero lo que quiero sí hablar aquí es algo, cosas reales y que se pueden comprobar. Sobre esto de que hablo de qué es la disonancia cognitiva. Cuando tú expones una creencia ante una verdad, o pones una verdad delante de una creencia, se crea una especie de cortocircuito en el cerebro de algunas personas que son, digamos, que tienen un fanatismo hacia ciertas creencias o necesitan creer en algo. Las personas tienen una fuerte necesidad de que sus creencias y actitudes, o sea, todas sus creencias, actitudes, su conducta, sean coherentes entre sí, evitando contradicciones entre estos elementos. Cuando existe inconsistencia entre estas, el conflicto conduce a la falta de armonía, algo que en muchas ocasiones suele generar malestar. Esta teoría ha sido ampliamente estudiada, muy ampliamente en el campo de la psicología, y puede definirse como la incomodidad, tensión o ansiedad que experimentan los individuos cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto por lo que hacen o por lo que creen. Este displacer puede llevar a un intento de cambio de la conducta o a defender sus creencias o actitudes, incluso llegando al autoengaño, para reducir lo que es el malestar que producen. Un estudio que demostró que la mente de quienes se autoengañan resuelve la disonancia cognitiva aceptando la mentira como una verdad. La mente de esas personas, lo explico un poquito mejor, la mente de esas personas que se autoengañan resuelve esa disonancia cognitiva, ese enfrentamiento entre la verdad y la creencia, aceptando la mentira como una verdad, que muchas veces es lo único que pueden hacer. El clásico ejemplo es de los fumadores, un ejemplo clásico, cuando se habla de la disonancia cognitiva de los fumadores. Todos sabemos que fumar puede provocar cáncer, problemas respiratorios, fatiga crónica e incluso la muerte. Pero ¿por qué la gente sabiendo todo esto, todos estos efectos nocivos que causa el humo, todavía fuman? Saber que fumar es tan perjudicial para la salud, pero continuar fumando produce un estado de disonancia entre dos cogniciones. Debo estar sano y la otra. Fumar perjudica mi salud. Pero en vez de dejar el tabaco o sentirse mal por fumar, los fumadores pueden buscar autojustificaciones como, por ejemplo, hay miles, pero una muy común es: ¿de qué sirve vivir mucho si no se puede disfrutar de la vida? Hay miles más, este es simplemente un ejemplo, ¿no? Y este ejemplo muestra que a menudo reducimos la disonancia cognitiva distorsionando la información que recibimos. Si somos fumadores, no prestamos tanta atención a las pruebas sobre la relación tabaco-cáncer. Las personas que no quieren oír cosas que les pongan en conflicto con su... no quieren oír. Ninguna persona quiere oír algo que lo ponga en conflicto con sus más profundas creencias y deseos. A pesar de que en el mismo paquete de tabaco hay una advertencia sobre la seriedad del problema, ¿no? Del tema. Ahora, ¿qué tiene en común, por ejemplo, un fanático de fútbol capaz de emprenderse a golpes con los aficionados del otro equipo? Un cruzado medieval que recorrió Europa y atravesó el Mediterráneo para recuperar la Tierra Santa, espada en mano. Y por último, una mujer musulmana que acepta convertirse en bomba humana para hacer explotar una escuela llena de niños. Por muy diferentes que parezcan estas tres personalidades y sus motivaciones, todas, absolutamente todas, tienen un aspecto en común: el fanatismo. Esto es la adhesión incondicional a una causa sin límites ni matices, hasta el extremo de realizar cualquier tipo de acción en su favor, incluso matar o morir por ella. Es un fenómeno tan viejo como la humanidad, pero no hace falta, no hace tanto que los científicos de diversas disciplinas se han dado cuenta de que hay mecanismos idénticos de asunción individual, de fanatismo, más allá del contexto social, político o religioso
en que actúa cada uno. Perdón, actividades importantes para el ser humano como la religión y la política son una cantera para el fanatismo, mientras las personas mientras las personas no fanáticas tienen ideas, los fanáticos tienen creencias, que son funciones adaptativas para lograr certidumbre y seguridad en lo que ellos creen. Un rasgo mental común en los fanáticos es la sobrevaloración afectiva de sus creencias. Esta consiste en vivirlas con una intensidad muy alta. Por eso se enfadan, se enojan, se ponen violentos y los contradices. Y esto puede llevar a muchas actitudes violentas, incluso a cierto tipo de terrorismo. Porque les hace ver a los discrepantes, o sea, a los que no estén de acuerdo, como enemigos. Para curar a esas personas habría que reconfigurar su cerebro, cosa que no es fácil, se puede hacer, pero no es nada sencillo. Importante es rechazar los packs ideológicos. Una ideología puede ser entendida como un conjunto de creencias interconectadas o como una corriente de pensamiento, impulsada por grupos con influencia y que uno no interioriza. Esta segunda definición hace referencia a un fenómeno que nos vuelve más propensos a sufrir malestar por disonancia cognitiva, dado que en este caso las creencias van asociadas a un sentimiento de identidad grupal al que nos debemos o creemos que nos debemos. Siempre es recomendable diferenciar entre nuestras opiniones y aquellos grupos con los que solemos coincidir en nuestras opiniones. Es muy diferente entre nuestras opiniones y las opiniones de los demás, y no creer que necesitamos o que tenemos que estar ahí. Bueno, eso va bien, viene un poco de la que tanto autoestima tenga una persona, ¿no? La resiliencia, la autoestima, un montón de cosas. La importancia de no caer en el autoengaño, justificar nuestra conducta a pesar de que vaya en contra de lo que pensamos, puede ser negativo, cuando lo que se produce es un autoengaño. Imagina que una persona rompe su relación con su novio, su novia, y piensa, seguro que vuelve porque no sabe estar sin mí. No puede estar con nadie, por eso me ha dejado. Son formas de autoengaño que no nos permiten ver la realidad. Y como esa hay miles más, miles. Es importante ser realista, ver qué ha podido fallar para analizarlo y aprender la lección que nos da la vida. Siempre hay una lección que aprender, pero es importante hacerlo sin fanatismo y sin autoengaño. Un mensaje persuasivo. Para que un mensaje cambie la actitud y la conducta, tiene que cambiar previamente los pensamientos o creencias del receptor del mensaje. Este cambio en las creencias se produce siempre que el receptor reciba unas creencias distintas a las suyas, acompañadas de incentivos. Validación social, teoría de la comparación social, que lo puede leer en un escrito de Festinger de 1954. Necesitamos evaluar lo adecuado de nuestro comportamiento, siempre comparándolo con el de las personas semejantes a nosotros. Mucha gente está evaluando continuamente lo que será adecuado a su comportamiento, a su forma de hablar, a su forma de pensar, su forma de actuar, comparándolo con el de otras personas. Decidimos cuál es la conducta correcta averiguando qué piensan los demás y qué es correcto. Cuando estamos viendo hoy más que nunca, que la mayoría, o lo que parece ser la mayoría, no tiene la verdad. Autoridad, por ejemplo. Desde niños nos inculcan que obedecer a la autoridad es una conducta correcta. Su poder se basa en la creencia de que las personas que han alcanzado esa posición ha sido por su nivel de conocimientos o por su poder, cuando es totalmente lo contrario muchas veces. No tienen ni conocimientos suficientes ni poder. Simplemente están en un lugar en que la gente lo cree. Creer en alguien sin comprobar lo que te dice, simplemente porque te cae bien, eso es fanatismo y es peligroso. Para que se diese un cambio de actitud como consecuencia de la persuasión, es necesario que se produzca un proceso de aprendizaje, donde intervienen 4 procesos. Atención. La atención es muy importante, por eso la televisión repite y repite una y otra vez, como vemos hoy, el pánico, el caos, hospitales saturados cuando no lo están. La atención es importante porque por muy bueno que sea el mensaje, si no es atendido, si no se le presta atención, no tendrá ningún efecto.
Comprensión. No basta con recibir el mensaje, es necesario comprenderlo para que pueda influir. Aceptación. Debe considerarse relevante para la audiencia. Retención. Es una etapa necesaria si se pretende tener un efecto a largo plazo, que es lo que vemos hoy, repiten y repiten y repiten una y otra vez los medios, la farsa, la mentira. La estrategia de la distracción es muy importante. Lo que aquí voy a hablar un poquito de las técnicas de manipulación mediática. Hay un montón en internet, pueden buscar un montón de información sobre manipulación mediática. Yo aquí voy a decir un par de cosas interesantes y fácilmente demostrables. La estrategia de la distracción es el elemento primordial del control social y la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes, de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Es importantísimo que todo, digamos, como se dice vulgarmente, los borregos o el rebaño esté distraído con cosas que no son importantes para que ellos puedan trabajar. Mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Eso es lo que hacen continuamente desde hace, no sé, no quiero exagerar, pero desde hace 50, 60 años nos vienen metiendo manipulación mediática continuamente. La estrategia de la distracción, igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Hoy por hoy casi todo el mundo opina sobre vacunas, sobre esto y aquello, cuando no tiene ni siquiera la más pálida idea que es una vacuna, qué te meten en el cuerpo, qué es lo que realmente tiene eso que te están metiendo en el cuerpo. Y más hoy por hoy, que mismo la compañía Pfizer, la misma compañía, está diciendo todos los problemas que está habiendo a causa de esa famosa vacuna. No es algo que está escondido. Si buscan en Pfizer, si buscan en la página oficial, buscan información, la misma empresa está diciendo parte de lo que está ocurriendo. Otra cosa de la manipulación mediática es mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado sin ningún tiempo para pensar y de vuelta a la granja con los otros animales. Esa es una cita de texto, Armas silenciosas para guerras tranquilas. ¿Qué es lo que se está dando hoy? Hoy es una guerra silenciosa, armas silenciosas que están usando para guerras tranquilas. Ya no es una guerra con tanques y bombas, sino es una guerra mediática. Es una manipulación psicológica y mediática. Otro de las manipulaciones mediáticas es crear problemas para después ofrecer soluciones. Un ejemplo práctico lo estamos viviendo ahora. Jamás en el mundo nadie hubiese aceptado usar un pedazo de tela ridículo en la boca si no hubiese un para qué, un por qué. Este método también es llamado problema reacción-solución. Se crea el problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el demandante, el mismo público, de las medidas que se desea hacer aceptar. O sea, es la manipulación perfecta, hacer creer a la otra persona que sus ideas, o sea, que tus ideas son de él. Es la manipulación perfecta. Yo hago creer a alguien que las ideas que él tiene son de él, pero en realidad son mías. O sea, le hago creer que mis ideas son suyas. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, o organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en prejuicio de la libertad. O también crear crisis económicas para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. La estrategia de la gradualidad, otra más. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, como pasa hoy con todos los protocolos ridículos, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas en el neoliberalismo fueron impuestas en las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes,
Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Otra más es dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad, y si prestan atención lo verán, dirigida al gran público, utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximo a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o deficiente mental. Cuanto más se intenta buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón a la sugestionabilidad, a qué tan sugestionable es esa persona, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos. Otra cosa importante para la manipulación, para que caigamos en eso, es utilizar el aspecto emocional, mucho más que la reflexión. El uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir a ciertos comportamientos. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, eso es básico y que se hace continuamente. Que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación, por ejemplo, dada a las clases sociales inferiores, debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Una vez más, armas silenciosas para guerras tranquilas. Otra más, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Y eso pasa hoy, hace unos cuantos años que lo vienen haciendo, pero hoy ya está clarísimo. Pasa con la música, pasa con el cine, pasa en general con la educación. Otra muy importante, reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo, a la masa, que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de la acción. Y obviamente sin acción no hay revolución. Si a este fenómeno y a sus estrategias de manipulación le sumamos la masiva utilización de redes sociales en muchas ocasiones por individuos que comparten información sin investigar su procedencia, sin tener fuentes reales y comprobables, llevados por una pasión casi instintiva, alimentada por la agresividad y la división que se ha instaurado en nuestro país. Individuos que solo repiten lo que creen escuchar. Es entonces que estamos asistiendo a la creación de un arma que debilita nuestro intelecto y nuestras libertades. Este fenómeno no solo nos deja al margen de la realidad en la cual vivimos y crea para nosotros una realidad paralela, sino que además cuartea nuestras libertades individuales y colectivas y lleva a que nuestra razón y nuestra coherencia juegue un papel secundario y casi inexistente. Esto es básicamente, si lo escuchan, si se detienen a escuchar lo que estoy diciendo e investigan, no hace falta ni me interesa que me crean a mí, da igual lo que yo hable. Lo importante aquí es que cada uno investigue y entienda cuál está siendo la verdad de todo esto. No lo que nos están vendiendo, no lo que nos están manipulando. Investiguen las 10 formas de manipulación mediática. Lean, entiendan, investiguen. No actúen, dejen de actuar como borregos, eso es peligroso. Dejen de actuar como la mayoría. No, la mayoría no es la que tiene la razón. En este caso, en realidad, la mayoría son los que creen como yo, los que creen en una pandemia. Y con esto dejo por aquí el vídeo, no me quiero alargar mucho. Espero que les haya gustado y que les sirva para abrir un poquito más la mente. Gracias.